Alguien da un aplauso de gloria al Señor en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor, los más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos llamó. Pueden dar a Él un aplauso de gloria, pueden hacer sonido de adoración, sonido de alegría, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Te damos gracias, Señor, gracias. Un abrazo, amado, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es tenerle en la mañana de hoy con nosotros. Qué bueno es tener este momento, poder compartir la experiencia de adoración, compartir el momento de presentarnos todos juntos como iglesia, juntos en la presencia del Señor, y compartir en nuestra adoración la experiencia, el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros y está haciendo en nuestras familias. Así que bienvenidos, es un honor tenerles con nosotros, y hoy quiero enviar un especial saludo a aquellos que se están conectando por primera vez a nuestra transmisión en vivo de nuestro servicio del domingo 7 de febrero del año 2021. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No sé si alguien puede hacer un sonido fuerte de bienvenida a aquellos que hoy se conectan con nosotros y que durante las próximas semanas y meses podrán tener acceso a la experiencia que tenemos en nuestra casa, nuestra experiencia de adorar al Señor, nuestra experiencia de recibir la palabra de Dios y nuestra experiencia de responder a lo que el Señor está haciendo. Así que para todos ustedes es un honor que nos permitan compartir contigo desde el lugar donde estás, y creemos que la presencia de Dios habrá de llegar allí donde estás, y la palabra de Dios habrá de producir en tu corazón el efecto por la cual ha sido enviada. Así que, ¿qué tal si empezamos nuestro servicio hoy yendo, o más bien la predicación de esta mañana? Vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de prédicas que nos van a ocupar durante este mes de febrero, y hemos llamado esta serie de prédicas Conquista. Y estamos mirando con mucho énfasis la experiencia del libro de Josué. De paso, creo que has estado siendo bendecido con los mensajes, los clips que estamos poniendo en nuestras plataformas digitales de Facebook, en nuestras plataformas de Instagram, con nuestros hermanos y hermanas que han estado compartiendo su corazón y han estado hablando una hermosa palabra acerca del tema de conquista. Y hoy nos toca entrar de lleno al texto de Josué capítulo 1, y quisiera que pudiéramos observar en el día de hoy los versos 1 y 2 de Josué capítulo 1, y leo en la versión traducción lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión, me parece que conecta muy bien con nuestra experiencia y que preserva muy bien la intención y el espíritu del texto bíblico. Y quisiera que leyéramos, y dice así: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra? Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la palabra que pones y propones en nuestro corazón. Sé, Señor, que por lo que he recibido durante estas semanas, mirando lo que tu palabra revela a nuestro corazón, las áreas de nuestro corazón que tu palabra toca, creo
que en esta mañana a alguien le vas a hablar. Creo que en esta mañana con alguien vas a tener tratos especiales. Creo en esta mañana que un corazón está listo y lista para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Yo te pido, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia nos permita ser eficientes, nos permita ser competentes para conectar con ese corazón y poder impartir de la manera y a la medida en que tú hoy intencionas con nosotros. Señor, al cabo de esta palabra, nuestro deseo es darte a ti toda la gloria y todo el honor y toda la exaltación por lo que haces y aún por lo que más abundantemente harás. Y en esta mañana estoy seguro de que alguno de nosotros, muchos de nosotros, daremos testimonio de lo que tú has hecho por medio de la experiencia de tu palabra. En Cristo Jesús damos gloria y honra. Gracias, Señor. Amén. Quisiera, amados, como te menciono, vamos a comenzar una serie de prédicas que se llama Conquista. Y hoy quisiéramos a ese tema ponerle un subtópico que tiene que ver con la conquista del ego. Y cuando hablo de conquista, dentro de la definición de lo que implica conquista, indica que es apoderarse, y en muchas instancias es apoderarte con esfuerzo y violencia de un territorio ocupado o no ocupado. Es decir, que la conquista es el resultado del conquistador que, empleándose con esfuerzo, empleándose con intencionalidad, empleándose con pasión y decisión, logra poseer, logra tomar, y en muchas ocasiones tomarlo con agresividad, es decir, con esfuerzo, con combate, por medio de lucha, lograr poseer un territorio o un espacio. Entonces, cuando miramos lo que de fondo la Biblia quiere hablar en el libro de Josué, es cómo el pueblo de Israel toma o hace o toma posesión o entra de lleno a poseer el lugar y el territorio que Dios les había prometido. Entonces, este asunto de conquista tiene unos componentes que impresionan mi corazón y confrontan mi corazón, porque el conquistador es una persona determinada, es decir, una persona que está en una agenda de conquista. No es una persona que su esfuerzo y su decisión es hoy, pero mañana como que ay, pues no sé si en verdad voy a hacer eso. O sea, cuando tú estás en el ánimo de conquista, te empleas todas tus energías, tu esfuerzo, y tu decisión se convierte en una decisión inquebrantable hasta lograr el objetivo. Entonces, una cualidad o un detalle o podríamos llamar un elemento importante en la experiencia de la conquista es el factor determinación. También podríamos llamar ese factor determinación como el factor compromiso. Aquel que conquista es aquella que conquista es aquella que está comprometida con la misión, está comprometido con la misión y está comprometido con la visión. Es decir, el que conquista es una persona que ha cultivado su espíritu, ha establecido disciplina, ha establecido control en su carácter para enfocarse y para insistir hasta lograr el objetivo. Entonces estos detalles me parecen importantes y muy relevantes cuando en medio de nuestra cultura acelerada, los cambios de enfoques
y las decisiones y los compromisos muchas veces están sujetos a efectos o a decisiones emocionales o a decisiones que no están muy bien pensadas. Pero este no es el caso en el libro de Josué. En el libro de Josué el pueblo ha pasado por el proceso, el pueblo ha pasado por una escuela intensa. La nación de Israel ha vivido la experiencia de un Dios sobrenatural que ha intervenido en lo que llamamos el destino de ellos como nación, haciendo, imponiendo y empujando su palabra hasta lograr que su voluntad se cumpla entre ellos. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? Es impresionante cómo puedes ver la mano de Dios y la voluntad de Dios empujando o haciendo camino o abriendo espacio para que el cumplimiento de su sueño, el cumplimiento de su pacto se alcance tal y como Él lo ha dicho. Entonces, cuando miras este tema de conquistador, hay otro componente. O sea, te digo que conquistador tiene el componente de la decisión, conquistador tiene el componente del compromiso, conquistador tiene el componente de la disciplina, pero hay un factor que es el factor que sopesa muy fuertemente en todos los demás, y es el factor de la voluntad de Dios expresada en esa misión. Y si de algo la Biblia es clara, es que Dios no tiene áreas grises. La palabra de Dios es y la palabra de Dios será. La palabra de Dios es y la palabra de Dios se alcanzará en acuerdo a su intención. Entonces, cuando Dios habla de esta conquista, no habla de esta conquista como un mero regalo o tal vez como para producir un entusiasmo en los muchachos que llevaban 40 años en el desierto. O sea, está hablando de la conquista de la tierra que fue dada en acuerdo a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando tú escuchas esto, te das cuenta que Dios es un Dios de continuidades. Que Dios no es un Dios que hoy se levanta y te da una promesa, una palabra, y después mañana dice: ay, pues no sé por qué te dije eso, no sé si te lo debía haber prometido. O sea, Dios no trabaja así, bro. O sea, Dios no te da una palabra hoy y mañana se levanta y empieza como que: ay, no sé si cumplírsela, no sé si bendecirlo. Es más, la Biblia dice que estos profetas que conocían tanto el carácter de Dios, cuando fueron donde este profeta llamado Balaam y le dijeron: maldice al pueblo, dice: no tengo manera. Esa gente ya Dios le dio una palabra de bendición. A esa gente ya Dios le habló una palabra de prosperidad. A esa gente no hay quien los enfrente en el camino, porque ya Dios empeñó su palabra con ellos. Alguien da gracias a Dios por eso. Aleluya. Él es un Dios que da continuidad a sus pactos y a sus promesas. Entonces, cuando miras ese capítulo 1, ese capítulo 1 es como ¡boom! Una explosión. Ese capítulo 1 es como jamaquearte desde de completo. Ese es como un despertar a encontrar cómo Dios conecta generacionalmente, cómo Dios hace que su palabra generacionalmente siga alcanzando su objetivo, cómo Dios invierte de los recursos de su reino para en su tiempo hacer el testimonio de que Él es fiel, de que Él es fiel, de que Él es fiel y que Él es cumplidor, y que aquellos que esperan y le aman reciben por consecuencia el resultado de su palabra.
No sé si en esta mañana tomaste un buen cafecito, pero tal vez ahora te lo doy y le puedes decir al que está a tu lado: me estremece saber que mi Dios es fiel, me estremece saber que mi Dios dio una palabra, me estremece saber que mi Dios tiene pactos con sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos estremecidos hay en esta mañana? No sé, ya que tenemos así mascarillas y con el asunto del distanciamiento social, no podemos hacer las changuerías de antes de sal de tu fila, pero puedes hacer como que estremecido, estremecido. ¿Qué es lo que te estremece? Lo que te estremece no es la emoción del momento, es el impacto de la palabra de Dios, que es creadora. Lo que te estremece es la realidad de la palabra de Dios, que ante sus ojos está entrando en un tiempo de cumplimiento dentro de esta esfera y de este ámbito donde te encuentras. Entonces esa palabra que produce en nuestro corazón, produce ese estímulo de fe, esa vida de fe, produce ese resultado en nosotros donde dice: ok, esta es la palabra de Dios, pero no asumo una actitud pasiva, no asumo una actitud desinteresada, no asumo una actitud desconectada, no asumo una actitud como acomplejada. No, Él me ha llamado para conquistar lo que ya Él me entregó. Él me ha llamado para tener fe en que voy a lograrlo. Él me ha llamado para creer que este es su deseo, y por cuanto es su deseo, podemos avanzar en el propósito que Él nos ha hablado. Entonces ya eso forma en ti y en mí, forma en nosotros una actitud de conquistadores. Conquistadores. Por favor, al que está a tu lado, míralo y así como que sí, eres conquistador. Veo a muchos hermanos que hacen conquistadores. Entonces, cuando pienso en esto, trato de dentro de mí, de mi capacidad, poder mirar cómo surge y cómo se modela esta actitud de conquista. Y tal vez te cuento algo que ocurrió hace un tiempo atrás. Precisamente fue en el año 2013. Era nuestra primera experiencia asistiendo a una conferencia fuera de Puerto Rico. Era la conferencia del pastor Marco Barrientos, y era nuestra primera vez, y había tanta expectativa, había tanto anhelo de disfrutar de lo que Dios iba a hacer. Y fuimos un grupo de hermanos a la conferencia, a la conferencia. Entonces fuimos este grupo de hermanos, y para ese momento el formato era que el sábado tenían una última sesión de mediodía, y ese sábado le tocaba la administración a un pastor maravilloso, un hombre de Dios increíble que se llama Claudio Freyson. Él es pastor de la iglesia Rey de Reyes en Buenos Aires, Argentina. Y el pastor Claudio Freyson estaba hablando, estaba ministrando, y en un momento de su prédica hace una referencia a una película. Es una película de Russell Crowe, creo que así es su nombre. La película se llama The Gladiator y su personaje se llama Maximus. Y él estaba hablando en esa película de cómo que era el general más condecorado del imperio, era el general más arrojado, el tipo más valentonado del imperio, el más respetado. De ser general, vive la experiencia de la traición, no por el emperador, sino por el hijo del emperador. Y ahí está la película. Si no te gusta que te la cuente, ahí te la estoy diciendo. Entonces vive y dentro de ese drama él huye para salvar su vida, pero termina como esclavo, y de esclavo como un gladiador. Pero en medio de su batalla él tiene que enfrentar
la crisis de lo que es el odio, lo que es la intención del nuevo emperador en su contra, porque él era la persona que gozaba del respeto para poder dirigir los destinos del reino. Pero lo que me causó impacto cuando el pastor Claudio Freyson lo habló, y después puedes ver la película, es que él habla de cómo para tratar de disminuir, de restarle, de quitarle a su capacidad de poder ganar la última y más importante batalla, fue herido aquí entre el costado y el corazón, fue herido mientras estaba atado y estaba sujetado con cadenas. Y cuando el pastor Claudio Freyson hablaba acerca de esto, hizo una expresión que decía: hay muchos hombres y mujeres de Dios que están en medio de la batalla más importante de su vida, pero están sufriendo una herida mortal. Y él decía cómo este tipo de heridas, aunque has sido condecorado, tienes las experiencias, tal vez la gente te mira con el respeto, pero tal vez hay un área que está viviendo o sufriendo la experiencia de un dolor, es la experiencia de una herida que está causando y está llevándote a un punto donde sientes que puedes perder la batalla. Cuando pienso en esto, y me acuerdo claramente de cómo mientras el pastor Claudio Freyson ministraba esta palabra y la ministraba y traía este ejemplo en el contexto de su prédica, la presencia de Dios fue tan intensa. Algunos de los hermanos pueden acordarse que la presencia de Dios fue tan intensa que el Espíritu de Dios, al ministrarnos acerca de esta realidad, había una unción y una gracia sanadora para restaurar el corazón de aquellos guerreros y guerreras que Dios estaba llamando a conquistar, a poseer los territorios que Dios ha entregado y a no dar un paso hacia atrás. Recuerdo muy bien el momento. Me parece aún todavía sentir y escuchar la voz del pastor Claudio Freyson. Me acuerdo estar tomado de la mano de mi esposa. Me acuerdo de cómo nuestro corazón se rendía delante de Dios, insistiéndole en que Él trajera sanidad y volviera a despertar la capacidad de nuestro corazón de responder al momento de conquista. Cuando digo esto, lo digo porque ese primer verso del capítulo 1 de Josué me hizo pensar en este momento. ¿Qué detalles me hizo pensar acerca de esto? La manera en que Dios le habla a Josué, la manera en que Dios inserta, despierta, anima, aviva, estremece el corazón de Josué ante la realidad que quedaba presente delante de sus ojos. Mira el texto como dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué. Y escucha este detalle que me parece muy interesante y cómo el Espíritu Santo lo ministró a mi corazón. Y es que hasta ese momento las experiencias de Josué con la voz de Dios habían sido en referencia o ministradas a través de la vida de Moisés y a través de la ejecución del ministerio de Moisés. Hasta ese momento no he encontrado en la Biblia, en Éxodo o en Números o en Deuteronomios, que Josué directamente en la experiencia de él con Dios hubiera experimentado este momento de gloria, este momento donde la voz de Dios llena el espacio, donde la voz de Dios captura la atención, donde la voz de Dios hace una diferencia, donde la voz de Dios pone sonidos donde no habían,
o establece un punto de silencio donde necesitas solamente escuchar lo que Él tiene que decir. Me pregunto, ¿cómo habrá sido el efecto de Josué, que hasta ese momento había vivido, experimentado, había sido testigo de la voz de Dios entre truenos, entre temblores, entre sonidos intensos? Pero ahora, en el espacio de este evento, en el espacio de este acontecimiento, en el espacio de esta vivencia, la Biblia dice que Josué logró escuchar a Dios. Escuchar a Dios. ¿En medio de qué acontecimientos de nuestra vida donde Dios nos llama a conquistar? ¿En medio de cuáles acontecimientos de nuestra vida donde Dios nos presenta o donde nosotros interpretamos los desafíos, se están dando pronunciamientos, declaraciones, señalamientos de Dios a nosotros? Estos dos puntos no están separados, sino que la muerte de Moisés era un acontecimiento que produjo en el corazón de Josué y en el corazón de la gente un estado, una condición, una posible interpretación, un posible momento. Y es ahí donde la Biblia dice que Josué está recibiendo el punto que desata, que activa, que provoca una nueva dimensión en su vida. Nunca te extrañes que los acontecimientos, los eventos, las vivencias, aquellas cosas que están ocurriendo se conviertan en el punto que activan una temporada de Dios en tu vida. Y ahora mismo, ahí donde estás sentado, yo te invito a levantar tus manos y le puedas decir con toda claridad al Señor: haz de este momento, haz de este evento, haz de esta experiencia un punto donde la voz tuya produce testimonio, donde la voz tuya provoca momentum, donde la voz tuya establece dirección, donde la voz tuya abre temporadas, donde la voz tuya produce efectos, donde la voz tuya conecta promesas, donde la voz tuya produce movimiento, donde la voz tuya produce cumplimientos de tiempos. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord. Es ahí. Pregunto y digo, porque en ese momento es donde Dios habla a Josué en esta forma directa, en este ámbito
en este ámbito fresco, nuevo. Ahí. Y quiero darte 2 razones por la cual ocurre ahí. Número 1, Josué había completado el proceso de hacer que su corazón y su carácter llegara al punto de madurez para poder entender y recibir la voz de Dios en el contexto y en la esencia correcta. Había completado sus procesos. Que mucho hablamos de procesos, pero a veces desconocemos lo que el proceso persigue. Muchas veces quisiéramos alterar los procesos sin darnos cuenta que la alteración de los procesos implica tratar de cambiar el resultado que Dios quiere contigo. ¿Por qué Dios habla a Josué de esa manera tan tierna? ¿Cómo en ese momento se produce ese ámbito donde la manera de Dios hablarle lo afirma en la realidad de quién es Josué y de lo que significa en el propósito eterno de Dios para el momento? Y le hago una pregunta, le hice una pregunta desde mi corazón al Señor. ¿Cómo es que se habla en ese momento? ¿Cómo era para Josué escucharte directamente hablarle en ese momento? Y la voz del Espíritu retumba en mi corazón diciéndome: porque los procesos que traigo en el corazón lo que quieren es producir ese resultado. El resultado de que pueda ser capaz de capturar la esencia de mi voz y mi relación contigo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque precisamente lo que Josué, para poder conquistar la tierra, necesitó entender que primero necesitaba apropiarse del proceso. Antes de conquistar la promesa, necesitó trabajar con su carácter, con sus emociones, con sus trasfondos, con sus interpretaciones, para poder tener la capacidad de capturar correctamente la voz de Dios y emplearla hábilmente en la realización del propósito. Y he venido a decirle a alguien en esta mañana que lo que está ocurriendo con tu vida es que Dios está llevando tu corazón a que puedas capturar bien su voz, a que puedas capturar bien su esencia, a que puedas recibir bien su carácter de papá, a que puedas recibir su carácter de Dios sobrenatural y todopoderoso, para que al emplearte en el proceso de la conquista puedas hacerlo teniendo la voz de Dios constante y presente en tu corazón. ¿Alguien da un amén a eso? ¿Por qué Dios habla a Josué desde esta perspectiva? Porque las temporadas y los tiempos de cambio producen 2 efectos sobre nosotros. En algunos los cambios es indicativo a sentirme paralizado, paralizada. Y para otros los procesos de cambio
es indicativo de una oportunidad para avanzar. ¿En dónde estaba Josué en ese momento? Y yo quisiera que observes conmigo que ya Dios le había hablado. El proceso que se había dado con él había puesto en perspectiva ante sus ojos y ante los ojos del pueblo cuál era la transición, cuál eran los tiempos y cuál era la misión que Dios encargaba, asignaba y delegaba sobre Josué. La Biblia dice en un pasaje que es impresionante, y lo dice ahí a final de Deuteronomio. Y quisiera que tal vez pudieras ver esto un momento conmigo. En Deuteronomio 31, Josué sabía que este momento estaba a la puerta de su realidad. Y dice capítulo 31, los versos 2, 3. Muchachos, creo que no se los di. En la versión traducción lenguaje actual, Moisés hablando al pueblo en su despedida. Uy, qué fuertes son las despedidas. Moisés le dice: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo el jefe de Israel. Por otra parte, Dios no va a dejarme cruzar el río Jordán, pero Él mismo los guiará y destruirá a todos los países que ustedes se encuentren a su paso. Es decir, el hecho de que yo no esté aquí no implica que la promesa de Dios no se va a cumplir, porque no depende de un hombre, depende de Dios. Así el territorio será de ustedes. Y escucha esto como lo dice: además, Dios ha ordenado. Escucha, porque el peso de esa palabra ordenado implica que Dios estableció su criterio y nadie va por encima de él. O sea, que lo que Dios ordenó por tu vida no depende de la opinión de nadie, brother. Lo que Dios dijo acerca de ti no depende de la opinión de nadie. ¿Sabe? Dios no le pidió consejo a alguien para bendecirte, ni Dios le pidió consejo a alguien para llamarte, ni Dios le pidió la opinión a nadie. O sea, esto no es para que nos envanezcamos y nos pongamos arrogantes, es para tener claridad de que nosotros dependemos de Dios. Dice: Dios ha ordenado que Josué sea su nuevo, es decir, nueva temporada, nuevo orden, nuevo vino, odre nuevo, su nuevo jefe. Y fíjate como dice más adelante: enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Josué había recibido la palabra, había recibido el testimonio, había recibido de parte de Moisés. Es más, la Biblia dice no solamente eso, sino que Moisés impuso las manos sobre él. Y mira qué cosa tan interesante, que la Biblia dice que por consecuencia de Moisés haber puesto las manos sobre Josué, le fue impartido espíritu de sabiduría. Esto es, pero hermanos, esto está poderoso. Entonces yo no sé a veces la resistencia de la gente en un momento de administración, si lo que Dios quiere hacer es impartir sobre ti, brother. Es una impartición sobrenatural que Dios ejecuta en esta experiencia de la administración. Y la Biblia dice que así ocurre con Josué. Y en todo esto, o sea, Josué ha recibido el testimonio, él ha recibido con claridad lo que Dios quiere hacer. Pero ¿en qué momento se activa? Se activa en el momento donde el círculo de la presencia de Dios y de la palabra de Dios captura y activa lo que ha sido puesto en el corazón de Josué para este momento. Entonces quiero ir cerrando con esto y recogiendo. ¿Qué hace que este momento en la vida de Josué sea un momento que miremos? Porque precisamente la Biblia, al darnos estos versos bíblicos, fíjate cómo dice, está diciendo: número uno, ya estamos claros acerca de por qué Dios le habla, pero le está diciendo: eras el ayudante, había sido el ayudante de Moisés. Es decir, nunca tuvo como poco, no el título, sino la función. O sea, nunca Dios va a promocionar a nadie. Es decir, darle
y vivir crecimiento hasta que no aprendas a ser segundo. Y quiero que anotes esto porque creo que te va a bendecir. Esto me bendijo Keren un día cuando me dijo esta expresión: nunca lograrás ser primero hasta que no aprendas a ser un buen segundo. Entonces fíjate cómo habla el ayudante de Moisés. Es decir, cómo Josué aprendió en su función a ser un buen segundo, y aquellos que son fieles en lo poco es a quienes Dios pone en lo mucho. No sé si alguien puede decir amén a eso. O sea, aprender a ser fieles a esto que te ha sido delegado implica que tu carácter es desarrollado de acuerdo al deseo y al plan de Dios, para entonces puedas ser competente con lo mucho. Si no puedes ser competente con lo poco, nunca vas a ser competente con lo mucho. Entonces esto es lo que ocurre. Por ese ayudante de Moisés presenta cómo en el tiempo, en el trato, en la mentoría que Dios hace con Josué a través de Moisés, implica cómo le fue llevando en el marco de esta experiencia para dejar de ser del ayudante al conquistador. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Para que esta transición ocurra, para que esta transición del ayudante al conquistador ocurra, hay un elemento que creo que Dios está trabajando con todos nosotros, está rompiendo en todos nosotros y está estableciendo correctamente en todos nosotros, y es el elemento ego. Es el ego. Si Josué no hubiera aprendido, no se hubiera empleado, no hubiera tenido un espíritu de fidelidad, no hubiera preservado o entendido cuál era su rol y cómo este rol producía en él el fruto que más adelante le habría de servir en su experiencia, el momento de la promoción se hubiera escapado de sus manos. ¿Cómo y por qué ocurren estas promociones? Digo, cuando Dios las hace, porque hay gente que se autopromueve, pero cuando es Dios es diferente. Tengo 5 amenes, no sé si los demás estaban acá. Esos hermanos les dejo el vale de Starbucks para la semana que viene. O sea, ¿por qué? Porque aprendió a lidiar con el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es el yo y la percepción o la construcción de la opinión acerca de mí mismo. Opino de mí de acuerdo a la verdad de Dios o de acuerdo a una imagen construida que puede estar distorsionada por las consecuencias y experiencias de la vida, y distorsionadas a consecuencias de la manera en que el sistema quiere construir mi personalidad. Y en esta mañana vamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión es: ¿quién soy? ¿Soy de acuerdo a la verdad de la que Dios habla sobre mi vida, o he construido una personalidad, he construido mi yo alrededor de las opiniones distorsionadas por otra gente? Te vas a tener que preguntarlo, porque mientras más alto o lejos quieras llegar, más fuerte vas a tener que lidiar con el ego. Mientras más te estén dando coba, más vas a tener que lidiar con el ego. Y fíjate que una de las maneras bien impresionantes donde en mi interpretación Josué tiene que vivir con esto es precisamente en la batalla de Amalek. Y con eso quiero cerrar. ¿Cuántas veces he dicho ya eso en esta mañana? Tengo una historia antes de entrar a Amalek. Tengo una historia muy personal de hace muchísimos años atrás con mi pastor Jorge. Y recuerdo un domingo como hoy, en una reunión en la mañana,
Y para ese momento tenía la responsabilidad de dirigir los jóvenes de la iglesia de ese tiempo. Alaba. Y recuerdo que Jorge vino donde mí y me dijo, necesito que me hagas disponible tu posición. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. No, sencillamente creo que debes hacer disponible tu posición y que otra persona la trabaje. Me fui herido de la iglesia. Me fui herido en mi orgullo. ¿Sabes cómo se dice orgullo en inglés? Orgullo. Herido, molesto. Sin embargo, al cabo de unas cuantas horas, escucho una llamada de teléfono. Pasa por casa. Y me dice, ¿estás molesto? El que conoció a Jorge sabe que Jorge era rudo. No era de palabras suavecitas, ni era al pan, pan, al vino, vino. Si te gusta bien y si no, también. Le digo, ¿estás molesto? Molesto yo. Vamos, no me conoces. ¿Estás molesto? Me pregunta. Le digo, no estoy molesto. Me dijo, pero estás sentido. Y la importancia de la decisión no está en la posición que quieres retener, sino en la sanidad del corazón que Dios quiere provocar. Si entras al proceso, el resultado que vas a alcanzar en el camino dará gloria a Dios, porque este momento conecta con lo que va a pasar en el futuro. Este momento conecta con lo que va a pasar en el futuro. Y ahí está sembrado. Y hoy estoy viendo la cosecha de ese momento. Entonces, cuando miro esto, miro lo que pasa en Éxodo 17, versos 8 al 3. Y te leo esto súper rápido. Mira cómo dice: los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué: elige a algunos hombres. Es decir, no todos estaban capaces y competentes para lo que se iba a hacer. Los hombres de la iglesia digan amén. Los que son capaces y competentes digan amén. Ese se ganó los 5 chocolates. Ese amén lo sacó desde las medias, olvídate, de ahí salió fuerte. Entonces le está diciendo: elige a algunos hombres y mira cuál es la encomienda, y sal a pelear contra los amalecitas. O sea, el tipo le está tocando lo que en puertorriqueño decimos, by the way, los que nos ven, soy boricua, lo que implica el tostón, el hueso duro. O sea, dime si el hueso duro no está ahí. O sea, si Josué hubiera sido boricua y le dicen, o sea, tú vas a bajar a pelear, yo me voy a subir a la montaña. Vamos, pero ¿cómo se reparte esto aquí? O sea, tú no has visto la queja de la gente. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es eso? Pero fíjate como dice la Biblia, le está diciendo: a ti te va a tocar pelear contra los amalecitas. Yo estaré en el cerro. O sea, tú te imaginas que la gente más condecoradas, ¿dónde tú las ves? En los guerreros, tú los ves ahí con el pecho. Y Dios bendiga a todos los que están en las fuerzas armadas, a todos los que luchan por la libertad de nuestra nación y por la libertad de que nosotros tengamos en medio de nuestra nación. O sea, Dios los bendiga. Pero cuando tú los ves, ese pecho condecorado y aquí, y esto significa que este significa el otro, y este, o sea, bien condecorados, eso es gloria. Eso es un asunto de gloria. O sea, cuando esa gente tiene eso, es una insignia de que estás bregando con ¿qué te crees? O sea, sin embargo, mira lo que ocurre al cabo de esto. O sea, la Biblia dice: mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas ganaban.
Pero cuando bajaba, los israelitas perdían la batalla. Entonces el capítulo termina, y te tengo que hacer esto rápido para que vayas a desayunar. Y dice, y de ese modo, escucha el último verso, Josué pudo vencer. ¿De cuál modo pudo vencer? Por la intercesión de aquel hombre que estaba en el monte. Por la intercesión. ¿Y qué implica eso? Que cuando la Biblia presenta en dónde estaba el verdadero peso de la victoria, no dice y Josué tenía tal habilidad y el tipo mató a 5 y el tipo era un astro y el tipo se metía y hacía esto y lo otro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el peso de la victoria recaía sobre aquel que intercedía, que el peso de la victoria recaía sobre aquel que clamaba. Entonces, ¿te imaginas cuando cuentan la historia? El tipo que estuvo tal vez sintiendo que estaba al borde de la muerte, el tipo que tal vez estaba ahí enfrentando a los enemigos, y lo que escucha es: gracias a Dios que Dios escuchó a Moisés orando. ¿Cómo habrá procesado la historia? Pero por el resultado me doy cuenta que Moisés se salió del medio, para que Dios fuera quien alcanzara la gloria. Se salió del medio para que fuera Dios quien fuera exaltado, y que el principio de cómo el reino de Dios funciona sea celebrado. Entonces, ¿qué implica esto? Dejó que trituraran su ego, dejó que molieran su ego, dejó que trabajaran tal vez sus interpretaciones, las cedió, las entregó, las rindió por un bien mayor, que era la gloria de Dios, que era la verdad de Dios, que era los tiempos de Dios. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros, no importa si hemos nacido en el Evangelio, si llevamos 15, 20, 40 años, no sé, tendríamos que en esta mañana decir: Señor, no puede haber una autopromoción que se sostenga en medio de la experiencia de conquista. Lo que se sostiene en medio de la experiencia de conquista es el corazón que lo ha rendido todo, es el corazón que lo entregó todo, es el corazón que ha sido procesado, es el corazón que no tiene una fijación en cuál es el resultado de su propia vida, sino el resultado de la misión que tú pones en sus manos. Yo te invito a estar